Damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos con el único propósito de adorar, glorificar y exaltar a nuestro Dios. Los invito a que se pongan sobre sus pies para que podamos orar todos juntos para comenzar este servicio a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos juntos como hermanos en armonía, para darte a ti la alabanza, la gloria y la honra, Señor. Que seas tú dirigiendo todo lo que se va a hacer en este lugar para que tú seas glorificado. Que seas tú, Señor, usando nuestras voces, las alabanzas, la prédica, que tú hables a nuestras vidas en este día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a empezar adorando a nuestro Dios con esta alabanza que se llama Hay Libertad. Del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Por favor, mis hermanos, busquen en sus Biblias el Salmo 80 y así va pasando nuestro hermano Aldo. Buenos días, hermanos. Un amén cuando tengan ya el Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la adoración de tu pueblo? Les diste de comer pan de lágrimas y beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río de sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devota. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Una de las maneras de uno abordar el texto bíblico es identificando palabras claves. Y creo que es evidente que la palabra clave aquí es restauración. Restáuranos. Y la restauración implica por lógica que algo ya no está o está dañado. Y yo sé que en nuestras vidas experimentamos momentos en donde estamos destrozados, donde por alguna razón, enfermedad, situación difícil, lo que sea, necesitamos restauración. Y lo que vemos en el texto es que el salmista no se queda en la destrucción. El salmista apela o busca la restauración. Por tanto, lo que sea que usted esté experimentando que requiera de restauración, Dios está disponible para restaurar. Lo que sea. En el caso de Israel era una invasión. Imagínese, el país destruido. Pero en nosotros puede ser una enfermedad. Puede ser ese hijo o esa hija complicado. Puede ser ese esposo o esa esposa que a veces como que se enreda. Sea cual sea la situación, Dios la puede restaurar. Hermano, Dios la puede restaurar. Así que yo le invito a que oremos al Dios que puede restaurar y que juntos le pidamos al Señor: restáuranos, restáuranos. Vamos juntos. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Señor, porque podemos experimentar la destrucción de cosas que amábamos. De momento es
esa relación, esa amistad, ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, ese empleo, cualquier situación, Señor, que estemos experimentando, que tú las conoces cada una de ellas, Señor. Imitamos al salmista y clamamos a ti diciendo: restáuranos. Restáuranos, oh Señor, porque te necesitamos, porque nuestras vidas están destruidas y tú no las restauras. Porque si tú no vienes y pones las piezas en su lugar, nuestras vidas están destruidas, oh Dios. Por lo tanto, traemos delante de ti los pedazos de nuestra vida, pidiéndote, oh Dios, que tú nos restaures. Y que esta restauración sea tan convincente que nos invite a adorar y reconocer tu nombre. Que podamos decir: oh Jehová de los ejércitos, Dios de Jacob, resplandece tu rostro y seremos salvos. Para gloria y honra tuya. Y en el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso
te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor, hermanos, porque Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Gloria a Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Aleluya, gloria al Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Se enredan las cosas a veces. Es normal. Hermanos, traigo los anuncios y vamos a orar por los diezmos, pero primeramente los anuncios, y es para la próxima semana, el próximo domingo, estará un tablero o un pizarrón donde usted se le va a hacer una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo puedo servir? ¿Verdad? Hermanos, como ustedes verán, ya aparecemos fotos aquí, ¿verdad? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Y se les ruega en el amor del Señor Jesús de que si usted tiene un talento, un don que quiere ejercer, que ponga su nombre, y verdaderamente va a ser para la edificación de la iglesia. Así que se les ruega que a los miembros, ¿por qué? Digo a los miembros porque los miembros somos parte de esta congregación. Entonces somos podríamos decir, los únicos que estamos comprometidos para traer un privilegio. Así que, por favor, los miembros, yo espero ver esa lista que ya no quepa nada. Así que, por favor, también decirles que para el 19 de octubre inicia la operación Christmas Child. Estaremos recibiendo, ¿se acuerdan las cajitas que recibíamos para enviar regalos a los niños que están pasando necesidades? Eso va a ser para el 19 de octubre, así que prepárese para ese evento. También el domingo 26 tendremos servicio unido con nuestros hermanos allá abajo. Y también ese mismo día se estarán ordenando los nuevos diáconos. También ese mismo domingo, no sé por qué ponen todo en un mismo domingo, pero ese mismo domingo 26 se realizará el Festival de Otoño, ¿verdad? Festival de Otoño a las 6 p.m. Por si desea estar ahí, es invitado. Así como estamos, le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Señor, gracias por todo. Gracias porque tus misericordias son para toda la eternidad. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, mira a aquellos que están pasando necesidades. Señor, a aquellos que están bajos de trabajo, provéeles, súpleles, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveniendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, nos dice. Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, contraria a las promesas de Dios. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en uno, Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado para el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a reprender todo espíritu de nerviosismo esta mañana. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana, compartiendo el pasaje bíblico. Como ya lo leímos, bienvenido a las visitas. Tenemos a Ronnie, que nos visita por primera vez. Es uno de mis hijos. También tenemos una familia que nos visita por primera vez. Me dijeron su nombre, pero ya se me olvidó. No soy muy bueno con los nombres. Dios les bendiga. Si andan buscando un hogar, una casa, si no tienen dónde congregarse, aquí son bienvenidos cuando gusten. Si necesitan algo aquí, nomás pidan. Aquí estamos para servirles a todos. Hermanos, es un placer para mí estar aquí esta mañana, compartiendo, como le dije, la escritura. Hay dos cosas de las cuales yo no me puedo acostumbrar, y es la de los lentes y la de no comer. Pero vamos a ver cómo hacemos, porque no más no puedo. Pero bueno, estamos en nuestra serie, no sé si lo pusieron, pero seguimos en la serie Cristo es suficiente. Estamos en el libro de Gálatas 3, del 3:1 al 4:7. Si lo tienen ahí, pues ya la lectura se leyó, hermanos. Una de las cosas que es triste, estar en una cárcel, estar separado de nuestros hijos, de la gente que queremos, y cuando alguien cae preso, pierde todos sus derechos. Cuando es arrestado, normalmente lo separan a uno, lo ponen en un cuarto sin poder hablar con nadie. Ahí, hermanos, es donde muchas personas, especialmente hombres, hasta lloran. Y hay algunos que hasta de Dios se acuerdan y le empiezan a hacer promesas a Dios. Así me contaron. Alguien me contó esa historia. Pero es más triste, hermanos, ver hermanos y hermanas que están encerrados en una cárcel que ellos mismos se hacen, se producen, a causa de rituales, a causa de cosas que nos han enseñado nuestros padres a seguir. Muchos decimos que somos libres. Muchas veces decimos, a mí yo hago lo que yo quiero. Pero en realidad, hermanos, son los que estamos más atados y encerrados. ¿Sí? Una de las cosas más grandes que eso nos sucede es porque en realidad, gracias, porque en realidad, hermanos, nunca hemos experimentado la libertad. ¿Sí? El pastor Josías normalmente acostumbra a preguntarme, ¿cómo estás, hermano? Y yo siempre le contesto, más o menos, porque he estado un poquito medio de salud, y llevo como 2-3 meses
que ya se me ha estado olvidando cómo se siente uno bien. Y es la misma razón de eso, de que nunca hemos experimentado lo que es la libertad en Cristo. Voy a darme la vuelta porque si no se me va a tirar agua. No se nota mi nerviosismo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar rapidito para que sea Dios que tome control de este servicio, que sea Él usándonos, a cada uno de nosotros especialmente, que pueda usar mi voz para, si Él le place hablarle a alguien, que sea Dios a través de su Espíritu. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, porque tú me conoces mejor que nadie y sabes que soy solamente una fábrica de pecado. Te doy las gracias por tu misericordia. Te pido por todas las personas que están aquí, especialmente por todos los hombres que son líderes de familia, Padre Santo, que son sacerdotes, Padre Santo, que puedas tocar sus corazones, su mente, y los ayudes, Padre Santo, a guiar a sus familias a ti, a tus pies. Te pido que me ayudes a poder hablar conforme sea tu voluntad, Padre Santo. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermano, no hemos probado o no hemos experimentado esa libertad que espiritual que Cristo nos da a través de su palabra. Y no hablo libertad física, porque muchos, como les digo, decimos, puedo hacer lo que yo quiera, pero en realidad no hacemos lo que queremos. Pero cuando llegamos a experimentar esa libertad interna que Cristo ofrece, no importa nuestra situación, no importa dónde estemos, no importa si estamos en una cárcel o no, eso queda como un cero a la izquierda, como se dice a veces. Tal vez estás ahorita aquí y piensas que tuve que levantarme temprano para venir a la casa de Dios y escuchar a Él, ¿verdad? Que tienes en tu mente quererte ir de este lugar. Pero todo este tipo de comportamiento, hermanos, a veces son los que nos estorban a caminar en nuestra vida espiritual. Son las cosas que nos atan y no nos dejan llegar a tener el potencial que Dios quiere que tengamos en Él. Un potencial total que debemos alcanzar en nuestra madurez espiritual. Y es por eso que Pablo escribe a los Gálatas, porque como hemos estado estudiando en esta serie de Cristo es suficiente, como también la podemos llamar libres en Cristo, ¿verdad? Yo al mensaje casi no me gustan los títulos, pero el título de este mensaje yo le puse niños de Dios o hijos de Dios. En los tiempos de Pablo había también un grupo de judíos que se llamaban los judaizantes, los cuales vinieron a la iglesia de Galacia, las cuales Pablo había establecido en su primer viaje misionero. Estos judaizantes engañaban a los gálatas diciendo que el evangelio de Pablo no era de confianza, que no era de confiar y que tenían que circuncidarse para ser completamente salvos. Ellos traían hasta cartas de recomendación que según Pablo les había dado, que según Pedro y el concilio en Jerusalén les habían entregado. Como si la aprobación de los hombres contara más que la aprobación de Dios, si un predicador viene de Dios o no. En capítulos anteriores hemos visto cómo Pablo expone el evangelio que él predica. El evangelio de Pablo se centraba en Cristo, en su muerte,
en su sepultura y en su resurrección. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras respaldaban el Evangelio de Pablo, y esas mismas Escrituras deben respaldar lo que nosotros en este ministerio hablamos aquí. Voy a ver si les puedo explicar un poquito los capítulos, esto en cuatro breves puntos, cortitos. Aunque entre más leo la Biblia, yo leí esto, le comentaba con mi esposa y le decía que esos capítulos o versículos no necesitan mucha explicación. Y le digo, ojalá no los dañe con cosas mías. Pero el primer punto se trata del argumento personal de Pablo. En Gálatas 3, del 1 al 5, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? En otras palabras, Pablo se sorprende que después de experimentar los Gálatas la salvación, se hayan ido hacia atrás o hayan ido a otro mensaje. Fue a Cristo y a Él crucificado el que Pablo les predicó a los Gálatas. Y fue con una gran efectividad que Él les predicó que los Gálatas casi miraban a Cristo crucificado en la cruz. Pablo presentó abiertamente a Cristo con un énfasis tan grande que su muerte fue por los pecadores. Ellos escucharon esta verdad, la creyeron y también la obedecieron. Y como resultados, ellos fueron nacidos de nuevo y añadidos a la familia de Dios. El versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les hace esta pregunta muy importante de que si recibieron el Espíritu Santo por fe en la palabra de Dios o por hacer las obras de la ley. Hay una sola evidencia, hermanos, de un convertido genuino, de alguien que se convierte. Y esa evidencia, hermanos, no es de que, como lo dice lo legalista mío, que a veces quiere ver uno el cambio en la persona, y no es así, hermanos. La evidencia es de que el Espíritu Santo esté en la vida de ese nuevo creyente, hermanos. Romanos 8:9 nos dice de esta manera, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simple y sencillamente no eres de Él. Versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En la experiencia de la conversión, los que creyeron en Gálatas recibieron el Espíritu por fe y no por las obras de la ley. Es por eso que Pablo les hace otra pregunta. Si no comenzaron por la ley, entonces ¿por qué hablamos de ella? Si comenzaron por el Espíritu, ¿podrán alcanzar la naturaleza sin el Espíritu? ¿O podrán alcanzar la madurez dependiendo de la carne? La palabra carne aquí no se refiere al cuerpo, hermanos, sino que a la antigua o vieja naturaleza del creyente, en donde
sea que la Biblia habla de la carne, usualmente es algo negativo. Está hablando negativamente, como lo dice en Romanos 7:18. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en la vieja naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tantas cosas habéis padecido, dice en el versículo 4, en vano. Si es que realmente fue en vano, padecido, no necesariamente, la palabra padecido no necesariamente implica que haya habido dolor. En sí, la palabra griega que se usó aquí es básica y simplemente significa experimentar. Todo lo que ellos experimentaron en el tiempo de su conversión. Pablo la usa para describir las experiencias personales de la salvación en Cristo. Tantas cosas se refiere a todas las bendiciones de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. En Hechos 8:13 nos habla de esta manera, lo dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y eso había pasado con los Gálatas de esa misma manera. Ellos miraban las señales, miraban los milagros que se hacían. El versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo, al decir aquel, se está refiriendo a Dios Padre, como el que ministra al Espíritu y hace milagros entre ellos. Es el mismo Espíritu Santo quien entra y hace morada en el creyente en su conversión. Y continúa trabajando por medio de él, a través de él, así, para que así todo el cuerpo de Cristo sea construido. En Colosenses 2:19 nos dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y así llegamos al punto número 2, el argumento de Pablo escriturario. Sí, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí Pablo se cambia de experiencias subjetivas a evidencia objetiva en la palabra de Dios. Los judaizantes apuntaban a Abraham como el padre de ellos, el padre de los judíos, como su ejemplo, pero Pablo hacía lo mismo. Él ponía a Abraham como ejemplo de él también y les hace una pregunta. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe. Y todos los que confían en Cristo son hijos de Abraham, el padre de los creyentes. Romanos 4 del 1 al 8 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta como salario, como gracia, sino como deuda, ni como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras.
diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el versículo 8 nos sigue diciendo la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estos dos versículos, que es el versículo 8 y el versículo 9, están citando a Génesis 12:3, donde Dios prometió bendecir a los gentiles a través de Abraham, lo que quiere decir que judíos y gentiles son salvos exactamente de la misma manera, por fe en Jesucristo. El evangelio de Abraham el evangelio que Abraham creyó no fue el evangelio pleno que hoy predicamos hoy en día. El evangelio que Abraham creyó era solamente el de las buenas nuevas, que Dios le bendeciría y haría una nación poderosa. Abraham creyó a la promesa y esta fe le fue contada por justicia. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La salvación jamás podrá venir por la obediencia a la ley, porque la ley trae maldición y no trae bendición. Aquí Pablo nos cita a Deuteronomio 27:26, donde nos dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. La ley demanda obediencia en todas las cosas escritas en ella. La ley no es el buffet chino donde acostumbramos ir después del servicio y solamente escoger lo que nos gusta. Santiago lo dice de esta manera en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, nos dice en el versículo 3:11, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo también nos cita a Habacuc 2:4, donde dice, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo también lo encontramos en Romanos 1:17, Hebreos 10:38. Este versículo es tan rico que a Dios le plació ponerlo 3 veces en el Nuevo Testamento. Versículo 12 Dios dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Este versículo nos está citando Levíticos 18:5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hay una gran diferencia, hermanos, en hacer y creer. Nadie jamás fue salvo por la ley, porque nadie nunca puede obedecer completamente a la ley. Versículo 13 nos dice, y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
Y en esos versículos Pablo también cita Deuteronomio 21:23, donde dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. La ley nos pone bajo maldición, hermanos, pero Cristo murió para quitar la maldición. Murió en la cruz. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos sanados. Punto número 3, el argumento lógico de Pablo, o el argumento lógico de la ley. Dice versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, ni lo invalida, ni invalida la promesa, porque a la herencia es por la ley, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la promesa, a quien fue hecha la simiente de quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, y no estamos bajo ayo, bajo un instructor, bajo un guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todos los argumentos de Pablo son lógicos, pero el argumento particular aquí depende del razonamiento. Al comparar la ley con un contrato humano. Cuando dos personas hacen un contrato, es ilegal que una tercera persona venga e intervenga, le cambie o hasta lo cancele. Dios hizo un contrato con Abraham, o mejor dicho, Él hizo un pacto con Abraham 430 años antes de que fuera dada la ley. La ley de Moisés jamás podría cancelar la promesa original de Dios a Abraham. Dios lo prometió
igualmente a la simiente de Abraham, y en el versículo 16 indica que esta simiente es Cristo. La ley mosaica no fue una nueva manera de salvación que cancelaba la promesa de Dios a Abraham. Esto no sería lógico. La promesa y la fe van juntas, pero no la promesa y la ley. En sí, Hechos 15:24 nos dice que la ley no fue dada para los gentiles. Lo dice de esa manera: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perpetuando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. En otras palabras, el concilio de Jerusalén no había aprobado a nadie para poder y hacer cambios como los judaizantes decían a los gálatas. La ley moral ya estaba en el corazón de los gentiles. Romanos 2:15 lo dice de esa manera: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles sus razonamientos. La ley fue añadida y no era un sustituto en lugar de la promesa de Abraham. Porque, hermanos, si hubiera una ley que salvara a los pecadores, Dios hubiera librado a su Hijo usando esa ley en vez de una cruz. No sé tú, hermano, pero en mi caso, yo no conocí de la ley hasta después que vine a Cristo, después que Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y sigo aprendiendo de esa misericordia. No he llegado a alcanzarla día a día, un día a la vez. Sigo aprendiendo. Llegamos al punto 4. Les dije que iban a estar cortitos. No me tienen que aguantar un ratito más. Gálatas 4 del 1 al 7. Niños o hijos. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores o curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No importa, hermanos, qué tan rico o qué tantas posesiones tenga un padre de familia, un niño infante de brazos o que apenas va a caminar o puede caminar, ese niño no puede gozar de esas riquezas, no puede depender de las riquezas ni las posesiones del padre. En el mundo romano de ese tiempo, los niños de la gente rica eran cuidados por los esclavos, eran instruidos por los esclavos sin importar quién era el padre, ni sin importar la posición que ellos tenían. El niño era un niño bajo el cuidado del esclavo. En sí no había diferencia entre el esclavo y el hijo del padre. El esclavo era mandado por el Señor y el niño era mandado por el esclavo.
Y esta era la condición espiritual que el pueblo judío tenía en ese tiempo de la ley. Esa ley era un guardián quien disciplinaba a la nación y preparaba a la gente para la venida de Cristo. Así que cuando los judaizantes guiaban de regreso a los gálatas al legalismo, a seguir la ley, también los llevaban no tan solo a una esclavitud religiosa, sino también a una infancia e inmadurez moral e espiritual. Pablo fue cuidadoso al mostrar la doble naturaleza de Jesucristo, el que Él era Dios y hombre. Como Dios, Jesús salió del Padre, lo podemos ver en Juan 16, 28, pero como hombre Él fue hecho de una mujer. La promesa antigua nos dice que el Redentor sería de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Pablo nos ha dicho quién vino, el Hijo de Dios. Nos ha dicho cuándo vino, cuando estábamos en esclavitud bajo la ley. ¿Y por qué vino? Para redimir a los que están bajo la ley. Los hijos tienen padre, mientras los esclavos tienen un señor. Cuando un pecador confía en Cristo, él recibe el Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo le dice que es un hijo de Dios Padre. En Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hijo obedece por amor, mientras que el esclavo obedece por temor. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, hermanos? Es que la salvación no depende de las promesas que nosotros le hacemos a Dios, sino de la salvación depende de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Fácil, conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra y constante comunicación con Dios Padre, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz diariamente. Hermanos, aquí en este ministerio te hablamos de Jesús, y no es simple y sencillamente porque no queremos que mueras sin Cristo, sino porque nuestra pasión más grande es de que aprendas a vivir con Cristo en tu corazón. Ojalá que nunca confundamos el contenido y la intención del Evangelio, hermanos, porque el Evangelio no es seguir a Cristo e imitar su vida, sino que recibir a Cristo por fe y permitirle que Él nos haga libres. Así que si todavía no has tomado ese paso de fe, hermano, de aceptar a Cristo en tu corazón, deja que hoy sea el día de tu salvación. Te aseguro que Cristo es suficiente para todas tus necesidades. Amén. Oremos, hermano. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por ese día. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo aquí en este ministerio. Te doy gracias por la bendición y la aprobación que pones en cada uno de nosotros sin merecerla. Porque no merecemos estar aquí, Padre Santo, pero a ti te plació traernos
y ponernos en donde estamos. Ahora te pido, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a crecer en ti y aprender de ti y permitir que seas tú que nos haga libre y nos complete la vida. Te doy gracias nuevamente, todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Mis hermanos, pongámonos de pie para entonar nuestra última alabanza y así podamos. Hasta que le pueda
Amén. Así vamos a un pasaje de la Escritura. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, somos enviados y la gloria sea para Jesús. Amén.